la congresista de Avanza País, Adriana Tudela. Congresista, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Cristian, gracias por la invitación. Gracias. A ver, congresista, lo primero, ¿no? Porque le quería preguntar, no sé si tuvo ocasión de escuchar al ministro de Economía, digamos, si es que sustentó bien, ¿no? Porque claro, el presupuesto es finalmente, de alguna manera, algo que uno espera que finalmente suceda. Se va a gastar tanto porque voy a tener tales ingresos, pero ¿es factible, es realista los ingresos que plantea va a tener el Ejecutivo para luego finalmente destinarlo a ese gasto? ¿Cómo ha analizado eso? Bueno, yo creo que definitivamente el gobierno, el Ejecutivo, está partiendo de un análisis, digamos, bastante optimista de los próximos años. Ya hemos visto cómo nos han bajado la calificación crediticia, eso no ocurría hace décadas, y definitivamente creemos que ellos no están realmente tomando en consideración la verdadera situación económica que estamos atravesando. ¿Cuál es esa verdadera situación que estamos atravesando y cómo se podría revertir? Yo comentaba al inicio también la calificación de Moody's, entiendo, pero ¿eso automáticamente hace que la tasa de interés con el cual nos prestan sea mayor o todavía se tendrían que dar otras bajas, otras, digamos, calificaciones a la baja para que eso suceda? La verdad es que yo no sé si necesariamente basta con esa calificación para que se bajen las tasas de interés, pero el problema en realidad es lo que refleja esa calificación. Estamos atravesando por una de las peores crisis económicas que hemos atravesado, y a eso le tenemos que sumar la incertidumbre política que está generando este gobierno y el gabinete Bellido. Entonces, más allá de si las tasas de interés, digamos, suben o bajan por este indicador en particular, lo que tenemos que ver es el problema macro de fondo, ¿no? Que es que estamos enfrentando demasiada incertidumbre que está siendo generada por el gobierno de Pedro Castillo, y eso no nos va a ayudar de ninguna manera a salir de esta crisis, no nos va a ayudar a generar empleo, ni mucho menos confianza en la inversión, o sea, en nuestro país, para que la inversión privada pueda generar más empleo. ¿Cómo ve usted, congresista, la situación de Guido Bellido y de Iber Maraví en el gabinete? Uno como presidente del Consejo de Ministros, el otro como ministro de Trabajo, con la información que acabo de comentar que publica hoy el diario La República. Lo de Guido Bellido, claro, ahora ya no hablamos de todo lo anterior, pero ahora se ha centrado el tema en esta agresión a la congresista Patricia Chirinos. Desde su punto de vista, ¿él debería salir por ese incidente o por una suma? Y obviamente esto que finalmente también se conoce y que suma una raya más al tigre. Bueno, creo que eso es una raya más al tigre. No es la primera vez que conocemos ciertas actitudes y declaraciones machistas y homófobas por parte del Premier. Nosotros consideramos que él tiene que dar un paso al costado. Además, creemos que se tiene que disculpar con nuestra colega Patricia Chirinos, cosa que hasta el momento no ha hecho. Y definitivamente consideramos que se le tiene que abrir un proceso en la Comisión de Ética apenas se instale esto, ¿no? Correcto, en la Comisión de Ética. El caso de Iber Maraví, la interpelación, sí, digamos, es mucho más contundente. ¿Se espera que finalmente el gobierno, sobre todo con esta nueva publicación, lo saque del gabinete? ¿O si no, pueden esperar una censura desde el Congreso de la República? Es que lo lógico sería que Pedro Castillo saque a Maraví, debido a que tiene acusaciones que son extremadamente graves, son inaceptables. Ha sido vinculado no solo a organizaciones, sino a atentados en particular. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptar y que el país entero no debería poder aceptar. Claro, pero congresista, usted me disculpará, claro, la lógica como el sentido común, digamos, aquí en nuestro país no es lo más común. O sea, se esperaba también que, por ejemplo, claro, el tema del voto de confianza, un gabinete pues no se dé, o finalmente se dé en otras circunstancias que aseguren algunos cambios y que no sea un 73-51. Por lo tanto, ¿está preparado el Congreso para censurar si es que esto, lógico, como usted dice, no se da? Yo personalmente considero que sí procedería una censura y que debe ser censurado, y que no podemos permitir, aceptar que una persona que ha sido vinculada a atentados terroristas, en particular concretos, siga al mando de una de las carteras más importantes del país. De ninguna manera. Yo considero que sí se tiene que proceder a una censura. Correcto. Déjeme ir a un tema que a mí me gusta y entiendo está en la comisión de la cual usted también es parte, ¿no? Comisión de Constitución. Y es justamente esta interpretación
¿no? Respecto del tema de la cuestión de confianza. Hoy leí una nota también, han estado, entiendo, Óscar Urriola, Álvarez Miranda y también Francisco Eguiguren. Y el único que habría dicho que sí sería lo adecuado, hay algunas voces que dicen que sería inconstitucional si es que no se da bien una reforma, justamente interpretar este tema de la confianza. ¿Cómo va ese tema? Y quiero conocer su posición. ¿Basta esa interpretación para modificar la cuestión de confianza desde su punto de vista? Sí, porque en realidad no se trata de una reforma constitucional. La reforma, digamos, el proyecto de ley que estamos debatiendo en la Comisión de Constitución, lo único que hace es establecer ciertos límites dentro de los cuales la cuestión de confianza se puede presentar. Y no estamos diciendo nada que no esté dicho ya en la Constitución. Lo que señala el predictamen que estamos debatiendo es que la cuestión de confianza no se puede hacer respecto a reformas constitucionales, porque esa es una atribución exclusiva del Congreso de la República, así lo señala la Constitución, y que tampoco se puede hacer respecto a competencias que la Constitución señala son competencia exclusiva de otros poderes del Estado. Entonces, no es necesaria una reforma constitucional, porque en realidad no estamos cambiando nada, no estamos diciendo nada que no esté dicho ya. Simplemente estamos aclarando, precisando que la cuestión de confianza se tiene que llevar a cabo dentro de los límites que la propia Constitución establece. Sí, pero al aclarar están limitando finalmente, ¿no? Porque, eso no estaba del todo claro. Desgraciadamente el TC tampoco elaboró cuando se dio, por ejemplo, la disolución del Congreso. Sí, bueno, lamentablemente tenemos ese pésimo presidente por parte del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no fue muy claro a la hora de determinar los límites, sin embargo sí señaló en la sentencia que habían límites y que no se podía afectar la separación de poderes ni que se podía pretender, usurpar funciones de otros poderes del Estado. Y eso es lo que nosotros estamos señalando a través de esta ley interpretativa, que el Congreso tiene toda la legitimidad para dar, porque recordemos que así como el Congreso puede reformar la Constitución, también la puede interpretar. Y en ese sentido, siempre y cuando no se cambie o no se agreguen cosas que no estén ya dichas, no habría ningún impedimento para presentar una ley. Correcto, pero se plantea más que todo como una cuestión de legitimidad, porque claro, hay una diferencia en los votos necesarios para finalmente la ley de interpretación y una reforma constitucional. Así es, son mecanismos distintos en los cuales en la reforma habría que haber un consenso mayor. Y entiendo además, creo que 2 votaciones. Exacto, en la reforma tiene que haber un consenso mayor y además se tiene que aprobar la reforma en 2 legislaturas consecutivas. Correcto. Justamente porque sí se está cambiando el contenido de la Constitución. Mientras que en esta ley interpretativa no se está cambiando el contenido de la Constitución, simplemente se está aclarando que la cuestión de confianza se tiene que llevar a cabo respetando la separación de poderes y sin usurpar o invadir funciones que le pertenecen a otros poderes del Estado. No estamos diciendo nada que no esté ya contemplado en la Constitución y no estamos diciendo nada que no haya dicho ya el Tribunal Constitucional también. ¿Por qué es necesaria una interpretación si ya está dicho? Porque, como te digo, tenemos este pésimo presidente establecido por Del Solar y Vizcarra. Ellos cerraron el Congreso inconstitucionalmente, desde mi punto de vista, el año 2019, y el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que legitimó este cierre, pero que, a nivel jurídico, argumentativo, los fundamentos de esa sentencia no fueron muy claros ni en un sentido ni en otro. Y en ese sentido nosotros consideramos que el desbalance de poder que se ha generado gracias a ese precedente que utilizó mal la cuestión de confianza es gigantesco. El día de hoy tenemos un ejecutivo que en el fondo puede usurpar las funciones del Congreso de la República y eso de facto elimina por completo la separación de poderes. Eso es algo que nosotros no podemos admitir, creemos que eso partió de una interpretación. Déjeme entrar a ese tema ahorita, congresista, pero déjeme volver entonces, porque claro, me dijo que reforma constitucional suena lógico, lo planteó incluso ante la duda, ¿no? Esta comisión que vino de la Unión Europea justamente respecto a esas épocas antes de la disolución del Congreso, pero cuando dice funciones inherentes al Congreso, por ejemplo, ¿cómo queda el tema de presentar cuestión de confianza respecto de un ministro, que es un poco lo que se ha venido barajando en esta coyuntura? No, eso no queda limitado en lo absoluto y de hecho creo que esa es la figura típica de la cuestión de confianza, ¿no? El Ejecutivo tiene toda la libertad de hacer cuestión de confianza respecto a un ministro que está siendo censurado. Eso no se vería limitado, Ok. ¿Analizan ustedes la posibilidad, como lo ha dicho Eguiguren y Ana Neira, por ejemplo? Claro, siempre son también, todas las personas finalmente tienen un punto de vista, una ideología, etcétera. Claramente Eguiguren y Ana Neira tienen una, pero digamos,
pasar por el tamiz del propio Tribunal Constitucional si es que a alguien se le ocurre que esa ley interpretativa podría ser inconstitucional y que llegue al TC? Bueno, eso siempre es una posibilidad. Definitivamente ciertas personas dentro del Ejecutivo ya han anunciado que eso es lo que ellos harían, pero nosotros no podemos, digamos, dejar de legislar con esa posibilidad, bajo amenaza. Claro, bajo la amenaza de que luego el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la norma. Si es que se demanda la inconstitucionalidad de esta ley interpretativa, nosotros tendremos que acudir al Tribunal Constitucional y hacer la defensa al Congreso. Correcto. Pero, digamos, la seguridad de que eso no sería así. Aunque claro, finalmente en el TC nunca se sabe. En camino va también justamente la necesidad de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero no me quiero abrir finalmente de tema. Mi última pregunta, congresista, respecto de esto en la Comisión de Constitución es: ¿por qué no ir justamente por la reforma constitucional también si es que se busca un consenso? Y lo otro es también, ¿por qué no aprovechar justamente modificar ese tema de tanto la cuestión de confianza y la posibilidad de motivar una disolución del Congreso junto con el tema de la vacancia presidencial? Están, digamos, íntimamente ligadas, ¿no? Finalmente, generar un equilibrio, pero dentro de un contexto mucho más sano en el cual no se utilice abusivamente ni como un arma arrojadiza entre los poderes del Estado. Sí, bueno, nuevamente, considero que no es necesaria en este caso en particular, o sea, hablando de la cuestión de confianza en particular, considero que no es necesaria una reforma constitucional, simplemente una aclaración respecto a cuáles son los límites dentro de los cuales se ejerce, límites que ya están establecidos en la Constitución. Y respecto a la vacancia, probablemente sí sea necesaria una reforma. Yo creo que no son excluyentes. El hecho de que nosotros querramos impulsar esta ley interpretativa en este momento no excluye que también se trabaje en paralelo una reforma constitucional que sea mucho más integral, pero eso definitivamente requiere de muchísimo más tiempo, de muchísimo más debate, y nuevamente se requieren de 2 legislaturas para aprobar una reforma de este tipo. Pero nuevamente creo que no son excluyentes y se tiene que trabajar en todos los frentes, ¿no? Correcto. ¿Qué viene ahora? Solamente en términos de digamos, metodología de trabajo. Se ha estado invitando a constitucionalistas, es justamente la nota que comentaba. Ayer estuvo Iguren, otros también constitucionalistas. ¿Qué es lo que viene ahora y cuándo podría llegar esto al Pleno? Imagino que obviamente se tiene que agotar el debate en la Comisión de Constitución. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Así es, se tiene que agotar el debate. De hecho, el día de ayer tuvimos una sesión extraordinaria en la cual estuvimos debatiendo esto. La próxima semana yo creería que vamos a tener 2 sesiones más y luego de eso yo creo que ya podríamos pasar a una votación, ¿no? Correcto. Congresista Tudela, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego.